todos. Mi nombre es Vox Luis, soy abogado. En esta tarde voy a estar compartiendo un poco sobre el tema de la Constitución dominicana en el aspecto de que promulga un proyecto de nación. Soy, al igual que ustedes o la mayoría, un alumno del profesor Manuel también, que he tenido la oportunidad, el privilegio, ¿no?, de trabajar en la elaboración de estos materiales de apoyo, y obviamente también fue una oportunidad para mí para yo tener una perspectiva diferente de la área jurídica, de lo que es la Constitución y lo que son las normas, el impacto que tiene en la población. Este material, por ejemplo, yo recuerdo esa Semana Santa que el profesor y yo nos la pasamos trabajando ese material, organizando eso y otros, y de verdad que eso me ha sido de mucha ayuda en la implementación del derecho y en la docencia también. Entonces, una de las frases que siempre me llamaba la atención y que no la había escuchado de ningún profesor, de todo lo que he tenido en el área jurídica, es que la Constitución promulga un proyecto de nación. Un proyecto de nación. Nosotros, conocemos la Constitución como la norma suprema, como dice el artículo 6 de la Constitución. Algunos le llaman ley de leyes, norma fundamental, la Carta Magna, ¿verdad?, de la nación, el pacto social. Pero un proyecto de nación me llamó mucho la atención, y a medida que nos fuimos adentrando en el tema, pues precisamente contactamos que precisamente la Constitución tiene todo lo que un proyecto de nación, un proyecto puede plantear para que tenga una ejecución y pueda alcanzar objetivos específicos. Entonces, lo primero que hay que saber es que este proyecto de nación tiene una fundamentación constitucional. Eso es muy interesante. O sea, no es algo, es algo que nosotros lo discutimos. Esta reforma constitucional que se dio en el 2010 fue producto de una alta discusión. Quizás no tuvimos todos los logros que quisimos haber tenido con ella, pero lo que se pudieron concretizar realmente ha tenido hasta hoy en día un gran impacto. Las dos reformas constitucionales que se han hecho después de ahí han sido mínimas y no superan realmente todo lo que se hizo en el año 2010. Se aprobó un catálogo amplio de derechos fundamentales. Se aprobó el Estado como un Estado social y democrático de derecho, en el artículo 7 de la Constitución. Se reconoció que la función esencial del Estado es cumplir los derechos, la función esencial del Estado es cumplir los deberes fundamentales de la persona de una forma progresiva. Es decir, que lo que debe inspirar cada día a los poderes públicos, a los servidores públicos, a todo el quehacer del Estado es cumplir esos derechos fundamentales de la persona. Entonces, en ese sentido, hay que tener claro que la Constitución plantea claramente que ella tiene un proyecto de nación para la República Dominicana. Pero este proyecto de nación no se le asigna solamente a una área o a una parte. Los tres poderes del Estado están involucrados en ejecutar este proyecto de nación. Porque, si bien es cierto que el Poder Ejecutivo es el que tradicionalmente se le exige el tema por su carácter de ejecutor de las políticas públicas, ¿no? No es menos cierto que las normas se aprueban, ¿dónde? En el Congreso Nacional. O sea, que el Congreso tiene su papel en ese desarrollo. Pero además existe, por ejemplo, la Cámara de Cuentas, que la Cámara de Cuentas es un órgano que debe de precisamente hacer un control externo de las ejecutorias del Estado, del gobierno, de todos los poderes, y si lo que está ejecutando alguna institución, algún poder del Estado,
está divorciado de lo que indica la norma sectorial y lo que indica la Constitución, pues la Cámara de Cuentas está en la responsabilidad primero de remitir ese informe al Congreso de la República para que el Congreso compare las ejecutorias del gobierno y tenga un parámetro para saber si está cumpliendo o no, y obviamente si encuentra actos perdidos por la ley que puedan ser delitos como de la corrupción, pues remitirlo a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría de Persecución de la Corrupción, y esos funcionarios, servidores públicos, que no estén ejecutando sus funciones de acuerdo con lo que dice la ley, pues puedan ser también perseguidos por la justicia. Y ahí entra la justicia, o sea, el Poder Judicial. El Poder Judicial, entonces, tiene a su cargo verificar que estos hechos que se le hayan imputado a los servidores o servidoras públicas encargados de ejecutar esos planes, si son ¿verdad? Son actos de corrupción, pueden ser condenados por eso, o también, si es meramente administrativo, podría comprometer su patrimonio personal por una mala ejecución o una ejecución fuera de la ley. Entonces, la realidad es que los tres poderes del Estado, no solamente el poder ejecutivo, sino que también el poder legislativo y el poder judicial, tienen un impacto en la ejecución de este proyecto de nación. También hay que tener en cuenta que ese desarrollo tiene que ser sostenible, es un desarrollo sostenible, un desarrollo social sostenible. Es decir, como se apuntará más adelante, no es un tema solamente de los economistas, también es un tema de los juristas, es un tema de los médicos, es un tema de los profesores, es un tema del área rural, del área urbana, es un tema del medio ambiente, de la laboral, de la salud, de la cultura, o sea, es un tema social. Todas estas áreas pues, se entrelazan y se influencian uno con el otro. Entonces, es importante que se hable de desarrollo integral sostenible. El objetivo general es lograr un desarrollo que no solo sea económico, sino también social, humano, ambiental, garantizando la equidad territorial y la justicia social. ¿De acuerdo? La equidad territorial y la justicia social, eso es importante. Uno de los principios de la economía en el modelo social de mercado que nosotros hemos adoptado en la Constitución es que el desarrollo debe ser sostenible y debe haber una equidad territorial y una justicia social. La equidad territorial dice que, en base a la solidaridad, hay territorios que no producen tanto, que están un poco rezagados y hay que asistirlo, hay que tenerlo en cuenta, no se pueden abandonar. Nosotros tenemos como ejemplo, ¿verdad?, ese territorio de la frontera, esa área que está bastante deprimida. Entonces, tenemos, por ejemplo, territorio en el área en el este, que está un boom, que está creciendo bastante la economía, pero no se debe dejar al abandono. Hay que, en el principio de equidad, si el este está aportando, bueno, hay que atenderlo y de acuerdo a lo que está aportando al Producto Interno Bruto, hay que igualmente hacer inversión. Pero eso no en desmedro de esas regiones que están rezagadas, que hay que asistir por el principio de solidaridad. Entonces, por eso existe, por ejemplo, esa ley de desarrollo fronterizo, que le da cierta facilidad a las empresas para que se ubiquen en esos lugares. Sin embargo, esa ley, en la práctica, estamos encontrando una serie de inconvenientes que no permiten que se desarrolle adecuadamente, pero que no es del tema. Sí, sino que tener en cuenta que el principio de justicia social y de equidad territorial debe estar en ese desarrollo integral. Por otro lado, el cumplimiento de los derechos fundamentales es el objetivo operativo. Por eso la Constitución en el artículo 8 dice que la función esencial del Estado es la satisfacción de los derechos fundamentales de las personas. Esa es la función esencial del Estado. Es decir, que ese es el objetivo operativo. Los derechos fundamentales
que no son más que las necesidades de la persona. La necesidad de la persona. ¿Qué necesita la persona para su desarrollo? Educación, necesita salud, formarse, alimentación, vivienda, necesita todas esas cosas, y eso está planteado en la Constitución como derechos fundamentales. El derecho a la salud, la dignidad humana, la vida como primer derecho, la dignidad humana, la igualdad, la equidad, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, que se convierten en propósito, como está aquí en el escrito. Pero por otro lado, tenemos que los principios orientadores del modelo de desarrollo, ya yo le hablé de uno, que es el de justicia social, que está en el artículo 217 de la Constitución. ¿De acuerdo? El artículo 217 de la Constitución tiene crecimiento económico, redistribución de la riqueza, que ha sido la mayor debilidad que nosotros hemos tenido en los últimos 50 años de crecimiento sostenido. Tenemos 50 años creciendo todos los días económicamente, pero ¿qué pasa? Que seguimos teniendo una masa de la población que no accede a esas riquezas y por lo tanto se van quedando al margen, y crea una masa de personas insatisfechas de sus derechos porque no tienen acceso a satisfacer sus necesidades, y esa masa de personas insatisfechas se convierte en una amenaza para la democracia. Una amenaza porque comienzan a desconfiar de la democracia. Dicen como que algo no está funcionando bien. ¿Por qué votamos cada 4 años? Tenemos un gobernador nuevo y no sucede nada con nosotros. Sin embargo, tenemos otra parte de la población que mejora cada vez más su posición. Entonces, eso amenaza a la democracia. Por lo tanto, esa redistribución de la riqueza debe ser uno de los principios básicos: la equidad, la cohesión social, la sostenibilidad ambiental, cuidar el medio ambiente. Es una condición sumamente importante en nuestros días, y esos criterios debemos saber que son vinculantes para todos los poderes. Estamos hablando de la Constitución. Son vinculantes, todos los poderes deben de trabajar con el orden económico en ese sentido. También hay instrumentos que están legalmente establecidos en la Constitución. ¿Qué tenemos? Por ejemplo, la Estrategia Nacional de Desarrollo es un instrumento que legalmente manda la Constitución a que los planes que se hagan de desarrollo estén basados en esas líneas que tiene la Estrategia Nacional de Desarrollo, los planes el plan plurianual, el plan operativo anual y el presupuesto general del Estado. ¿Verdad? El presupuesto general del Estado son instrumentos, es decir, eso está legalmente definido. No como decía el maestro ahorita, no es que tratemos de reinventar la rueda, ¿verdad? O encontrarle la cuadratura al círculo. Entonces, eso está ahí, hay que obedecerlo, hay que trabajar en base a eso. Claro, aportando entonces nuestras ideas para el desarrollo. Por otro lado, existe normas claras para garantizar el equilibrio territorial en la inversión pública. Ya hemos hablado de esa ley de desarrollo fronterizo, pero en el artículo 196 de la Constitución dice que se deben hacer las inversiones considerando las diferencias regionales. Y nosotros hemos venido aprendiendo que las regiones son las unidades, ¿verdad?, de planificación que se deben de tomar en cuenta. ¿De acuerdo? Las regiones. Claro, eso se va a desarrollar más adelante en los diferentes temas. También, por último, me gustaría hablar del enfoque ambiental en la estrategia de desarrollo. Los recursos naturales como agua, costas y bosques son declarados de interés estratégico. En el artículo 17 de la Constitución están declarados de interés estratégico y se debe priorizar la reforestación, indicando la sostenibilidad ambiental y como parte de la condición estructural del desarrollo.
Entonces, cuando hacemos un análisis de la Constitución de la República y la estrategia de desarrollo que se ha planteado en este círculo de trabajo, nosotros pues, entonces encontramos esta característica principalmente, que esta estrategia está basada en la Constitución como norma de normas, es decir, que el pueblo dominicano ha hecho su ejercicio y lo ha explicado de tener una Constitución moderna y que plantea un proyecto de nación. Por otro lado, que todos los poderes del Estado deben de estar conscientes de que tienen una participación en que ese desarrollo se haga real, cada uno con sus diferentes funciones, ¿de acuerdo? Y tomando en cuenta los principios del desarrollo económico. Yo quiero cerrar, pues, esta parte de lo que es el desarrollo, ¿no? la estrategia de desarrollo, enfatizando precisamente todo lo que vamos a decir. Todos los poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y los órganos extrapoder, como se conocen hoy en día como el Tribunal Constitucional, la misma Procuraduría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral como tribunal, ¿no? para salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos, como ese derecho de elegir y ser elegible, para regularizar los conflictos intra e interpartidos que tengan que ver con cuestiones electorales, algo tan importante que nosotros por muchos años vivimos en un pequeño caos en esa área y tuvimos muchos traumas como nación. Sin embargo, con la creación de este Tribunal Superior Electoral y la división de la Junta Central Electoral en el aspecto no administrativo y en el aspecto contencioso ha sido un antes y después. Cuando se sienten insatisfechos con la satisfacción de sus derechos civiles y políticos en los partidos políticos, tienen la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, para impugnar cualquier decisión de la Junta Central Electoral. Así que ese es un tribunal bastante importante y es un órgano de poder. Es decir, que cada uno tiene su aporte para lo que es esta estrategia de desarrollo global que plantea la Constitución de la República. No sé si algo más.